¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a una nueva clase de Cálculo 2. Bien, ahora nos toca ver la parte aplicativa de las funciones de varias variables, ¿no? Empezamos rápidamente con esto que es el gradiente. Bien, el gradiente se define de la siguiente manera. Es básicamente el operador nabla multiplicado por una función de varias variables, ¿no? Y ahí tenemos en cada elemento la derivada sucesiva, ¿no? Si tiene 3 variables, va a haber 3 elementos, 3 componentes. Si tiene 10, a lo mejor van a haber 10. Si en vez de x, y, z es a, b, c, las variables, entonces va a ser las derivadas respecto de a, respecto de b, respecto de c, y así, ¿no? Bien, esto es muy simple, lo del gradiente. Dos cosas que hay que aprender rápidamente, ¿no? Los significados del gradiente. Primer significado: si la función de la cual tú quieres sacar el gradiente es una función explícita, y esto es re importante, ¿sí? El gradiente entonces es el vector que apunta donde la variable despejada, o sea z, crece más rápidamente. Entonces, si tú le sacas el gradiente, te está dando un vectorcito donde la variable despejada z crece más rápidamente. Nada más. Si la función es explícita. Por su parte, por su otra parte, si la función es implícita, el gradiente, ¿qué significa? Bueno, la función implícita es f mayúscula. Ojo. El gradiente entonces dice que es un vector perpendicular a la superficie f. Y ahí está, ¿no? Obviamente esta superficie, ¿no? Como ya hemos visto en videos anteriores, a lo mejor va a ser una esfera, un elipsoide, un paraboloide, un cono, ¿sí? 3 variables en el espacio, ¿no es cierto? Un plano podría ser. Bueno, ahí está. Bien, rápidamente vamos con los ejercicios. Muy bien, acá tenemos el problema número 1, ¿sí? De esta parte aplicativa. Tenemos una función de varias variables cuya estructura es conocida, pero digamos no es tan amigable que digamos, ¿no? Por ahí vemos una integral, un logaritmo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos piden? Nos piden encontrar la derivada direccional, algo que hemos visto ya anteriormente. En el punto 2, 1, 1, en dirección de la curva intersección de las superficies, de estas dos superficies, S1, S2, que son dos planitos. Bueno, gracias al gradiente podemos redefinir la derivada direccional, ¿no? La formulita de la derivada direccional. Tú lo habías visto anteriormente con un límite, ¿no? Pero ahora lo vemos desde el punto de vista del gradiente, escalarmente por la dirección en donde quieres derivar, ¿sí? Entonces, básicamente tienes que hallar el gradiente de la función, ¿sí? Y luego la dirección en donde vas a derivar, ¿no? Que viene dado, dice, por la intersección de estas dos superficies, de estos dos planos. Bueno, entonces, evidentemente vamos primero por la gradiente, ¿sí? Como ves acá, estoy sacando la gradiente de f respecto de x, f respecto de y, f respecto de z. Es así porque f tiene 3 variables independientes, ¿no? O sea, derivar, ¿no? Derivar parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Esto no es nada complicado, ¿no? Por si acaso, acá te doy una nota, te lo dejo una nota, donde derivamos la integral, puesto que eso puede ser lo más difícil, quizá, ¿no? Porque derivar no es nada difícil, ¿no? Derivadas respecto de x, y y z son constantes, x es la variable, ¿no? Entonces, cuando derivas este tipo de funciones, básicamente, digamos que la derivada se va con la integral y solo tienes que evaluar los límites, ¿sí? La función está ahí, evaluado en el límite superior por la regla de la cadena, derivada de este límite superior. Obviamente respecto de x, menos porque estamos integrando,
La misma funcioncita evaluada en el límite inferior por la derivada de ese límite inferior respecto de x, obviamente va a ser 0, ¿sí? Y ahí está. Nada, eso es lo que estamos haciendo en estos tres elementos. Como me piden un cierto punto 211, luego de derivar, estoy evaluando en el punto 211. Cuando x vale 2, cuando y vale 1 y cuando z vale 1. Y nada, queda algo bastante simple. Menos un tercio de 1, 2, 2. ¿Sí? Eso es el gradiente. El gradiente evaluado en un punto. Listo. Vamos para el vector direccional. Entonces, vamos a bajar un poquito y ya esto es casi culminando esta parte. Digamos hasta acá, ¿sí? Así tomemos en cuenta a los planos. En esencia acá tenemos dos planitos, tal vez voy a tratar de dibujarlo acá. Vamos a verlo rápidamente. Ahí está un plano, otro plano podría estar, no sé, a lo mejor por acá, ¿sí? Que se intersecten, evidentemente, se intersecten, ¿sí? Obviamente el planito va más, y digamos, por ahí, algo así, ¿no? Ahí tenemos las dos superficies. Dichas superficies pueden ser planos, pueden ser, no sé, a lo mejor una esfera, claro, una esfera podría ser y un paraboloide, ¿sí? Lo que sea, ¿no? Se intersectan evidentemente, y yo quiero, dice, hallar en la dirección de la intersección, en esta dirección, o sea, en la dirección de esa recta, ¿no? Que logro observar, esta recta. O sea que tengo que encontrar el vector direccional de la recta, ¿no? ¿Sí? Que digamos no es tan complicado. Acá hay algo ambiguo, ¿sí? Porque mira, acá puede estar el vector direccional, ¿no? ¿Sí? Paralelo a la recta. Y no es tan difícil de hallar esto, bueno, es bien simple, digamos, ¿no? Es bien simple en el sentido de que, digamos, tú tienes que hallar los vectores normales de los planos. Ponte a pensar que, no sé, hallas de su vector normal, perpendicular al planito, y desde otro también haya su vector perpendicular. Evidentemente, ¿no? ¿Sí? Si ambos vectores que son perpendiculares, tú los multiplicas vectorialmente, que es lo que vemos aquí, si me dejas mostrarte en este recuadro, en este de acá, ¿no? Evidentemente te va a dar el vector direccional de la recta, ¿no es cierto? Esto es geometría en el espacio. Esto ya lo has visto tú anteriormente, ¿no? ¿Sí? Pero es interesante porque U1, U1 por U2, acá sería U2, ¿sí? Eh, Evidentemente te va a dar, digamos, un vector direccional en una cierta dirección y sentido, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si haces U2 por U1? Es una pregunta que te haría. ¿Qué va a cambiar? ¿Cambiará la dirección? Para nada, ¿no? Lo que va a cambiar es el sentido. Entonces, ¿importa acá el sentido? Vamos a ver que sí importa un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente mostrarte un poco alguna ambigüedad que pueda aparecer en este problema, ¿sí? De examen pasado, por supuesto, ¿no? Bien, como decíamos, quiero hallar ahora la dirección U, porque ya tengo el gradiente. Entonces, nada, sé que al intersectarse lo hacen en una recta, luego hago el producto vectorial y encuentro la dirección de la recta, o sea, el vector direccional, ¿sí? El producto vectorial sabemos que lo hacemos con una determinante, ¿sí? Y no es nada difícil. Ahí está. Eso es U1 por U2, siendo este S1 y este S2. ¿Ya? Como ves, 2, 1, 1, ahí está. U1, 4, 1, menos 1, 4, 1, menos 1, que son los vectorcitos normales de los planos. Evidentemente este sería el vector U, pero recordar siempre que el vector U es un vector siempre unitario. Entonces, mira lo que estamos haciendo. Estamos soslayando este menos 2, ya, lo estamos tapando, y estamos normalizando el vector 1 menos 3, 1, o sea, este. Entonces, ahí está, dividido entre su tamaño, entre su módulo, y es el vector unitario. Pero ojo, ¿no? Interesante, porque acá U1 por U2. Si fuese U2 por U1,
Acá sería menos, obviamente, ¿sí? Vamos a ver eso en qué repercute, ¿no? Ya la solución obviamente cae de maduro, porque ya tienes el gradiente y el vector, y esto se acaba, ¿no? Ya tengo el gradiente, ya tengo el vectorcito, los multiplico escalarmente y me sale ahí. Y esa sería la derivada direccional. Pero ojo, ¿no? Si hubiese hecho al revés, porque no todos pensamos igual, aquí hubiese salido negativo. O sea que alguien hubiera sacado positivo y otro hubiera sacado negativo, entonces a lo mejor en un examen podrías presentar de esta manera, diciendo que hay una cierta ambigüedad, puesto que no sabes cuál es el sentido. Sí, la dirección, excelente la dirección, pero el sentido no sabemos, ¿no? Ok, listo. Ahí te muestro un primer problema. Bien, acá tenemos un segundo problema, ¿sí? Igual de un cierto examen. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que dice, ¿en qué dirección se presenta la máxima variación, ¿sí? De esta función z, ¿no? En el punto P, 1, 2, 6. ¿En qué dirección se presenta la máxima variación? Dice, ¿no? Bueno, acá estamos utilizando la derivada direccional, ¿sí? De la función z, viéndolo como desde el punto de vista de variación. Todos sabemos que la derivada es evidentemente la variación de la variable dependiente, ¿sí? Con respecto a la variable independiente, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces estoy utilizando la formulita, ¿no? La fórmula que hace rato ya habíamos visto, la misma. Pero en esta ocasión yo quiero saber la dirección, ¿sí? La dirección donde se presenta la máxima variación, ¿sí? Ahí salió una rima, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo quiero saber en realidad entonces, ¿no? Quiero saber en qué dirección es la máxima variación. Máximo esto. Entonces voy a ver cuándo esto es máximo. Observen. La definición geométrica de este producto escalar es esta. Módulo, coseno del ángulo de ambos vectores, ¿sí? Obviamente el módulo de U siempre es 1, ya lo hemos dicho anteriormente, esto es unitario, ¿sí? Entonces tengo ahí módulo del gradiente de z por el coseno de θ. Este producto se vuelve máximo cuando el coseno toma su máximo valor, o sea, 1. Si yo quisiese el mínimo valor, el coseno, su mínimo valor es menos 1, ¿no? Bien, y en esta ocasión quiero el máximo, quiero maximizar esta función. Entonces esto se da cuando el coseno de θ es 1, o sea, cuando el ángulo es 0 grados. O sea, cuando ambos vectores son paralelos o subtienen un ángulo de 0 grados. Esto es algo así, ¿no? Acá estaría el gradiente y, digamos, acá estaría el vector U, la dirección, ¿sí? Entonces, para darle alguna cierta connotación, acá está, digamos, el gradiente de la función z, ¿sí? Y este sería el vector U. Bueno, le falta su flechita, pero ahí está. 0 grados subtienden, ¿no? ¿Sí? Son paralelos, ¿sí? Entonces, reduciendo todo, la derivada máxima es el módulo de la gradiente. Y esto ya obviamente es una fórmula que evidentemente te va a servir para un examen. Lo puedes tomar como una fórmula ahí, ¿no? Esa es la derivada máxima. La mínima sería con negativo, ojo, ¿no? Por lo dicho anteriormente. Ahora bien, yo voy a empezar a hallar el gradiente, ¿no? ¿Sí? Voy a hallar el gradiente. Gradiente de z no es tan difícil, evidentemente es las derivadas parciales, ¿no? Respecto de x, respecto de y, ¿sí? Ahí lo tenemos. Lo evaluamos en el punto en cuestión, el punto sería 1,2,6, pero acá tengo solamente dos variables, x y y, entonces x y y, 1, 2, y ahí tenemos el gradiente. Bueno, anteriormente dijimos que ambos, tanto el vector direccional como el gradiente, por ser o por hallar la máxima variación, tienen la misma dirección, ¿sí? Tienen la misma dirección.
Entonces, ya para acabar, decimos, el gradiente y el vector u son paralelos, o sea, son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, básicamente, el vector u que me piden hallar es directamente proporcional a 8,3, que es lo que acabo de hallar. Pero vamos, el vector direccional siempre es unitario, entonces lo único que hago es normalizarlo, ¿sí? Dividirlo entre su módulo, y ahí tengo la dirección. Y bien, si me pidiesen la máxima variación, entonces yo tendría que presentar también el módulo del gradiente de este de acá. Si me pidiesen, ¿no? Ya. Bien, ahí tenemos un segundo problema. Muy bien, acá tenemos un tercer problema. Dice determinar el plano tangente a la superficie, ¿sí? A una superficie que contiene a la recta, ¿sí? Y pasa por el punto de contacto. Dicho plano que me piden contiene a la recta y pasa por el punto de contacto, ¿no? Hay un punto, ¿no? De contacto. Bien, esta gráfica trata de esclarecer, digamos, esta pregunta, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, tengo una superficie que es un paraboloide, por supuesto, ¿no? Eso lo conocemos muy bien. Y me pide hallar el plano tangente a la superficie. Ahí está el plano tangente a la superficie. Por supuesto, va a ser tangente en un punto, ¿no? En un punto de tangencia. Y creo que esto es casi lo más importante. Digamos, este es el punto de tangencia, ¿no? El punto donde se cortan, digamos, ¿no? El plano y el paraboloide. Ahora bien, el planito en cuestión, el plano que tengo que determinar, pasa por el punto, obviamente, y pasa por la recta, dice, o contiene la recta L. Ahí está, L. Bien, como ven en este gráfico, estamos colocando algunas cosas interesantes como el vector direccional de la recta, ¿sí? El punto lo estamos denominando P sub 0, que va a ser muy importante. El paraboloide lo estamos denominando como S de superficie, ¿sí? Y al planito, obviamente, plano tangente, ¿no? Plano tangente. A la recta L. Bueno, ahí está. Y evidentemente aquí hay un parámetro importante, pero eso lo explicamos a continuación. Bien, un plano queda definido por el conocimiento de su vector normal, ¿sí? Su vector perpendicular, ¿sí? Y que un punto que pertenezca al plano, en este caso estoy tomando el punto P sub 0, ¿sí? El punto P sub 0 que pertenece al plano, que pertenece a la recta y que pertenece al paraboloide. Entonces ese punto es muy importante, ¿no? No se conoce el punto, pero bueno, estoy tomándolo a ese punto. El vector normal dice, ¿no? Según esta, digamos, ecuación, que es igual al gradiente de la superficie S, evaluado en el punto P sub 0. ¿Es esto cierto? Bueno, más arriba hemos visto que el gradiente tiene dos significados. Un primer significado ya lo acabamos de ver. Un segundo significado es este, donde si tú hallas el gradiente de una superficie, toda vez que evidentemente esa función, digamos, sea implícita, estás hallando un vector perpendicular a dicha superficie. Entonces, en realidad el gradiente, digamos, claro, puede estar por este lado, puede estar por este lado, siempre perpendicular a la superficie en cuestión, digamos, ¿no? Ahí el gradiente. Pero nosotros estamos colocándolo en un determinado punto, en el punto P sub 0. En el punto P sub 0 tienes justamente este de acá. Listo. Perpendicular a la superficie. Y obviamente perpendicular al plano tangente. O sea, la normal. Listo. Ahí está, ¿no? Pueden haber más vectores perpendiculares, sí, pero yo lo estoy viendo en un punto. Muy bien, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a encontrar estos dos elementos, o sea, la normal y el punto, ¿no? La normal y el punto. Bien, empecemos por la normal, empecemos viendo cómo sería la normal, esto es, vamos a empezar a ver cómo es el gradiente de S. Bien,
lo primero que necesitamos es, obviamente, S. Acá está S. Lo que estoy haciendo es volverlo una función implícita, ¿sí? Ahí está la función implícita. Y le estoy sacando el gradiente de S. Acá está, que serían las derivadas sucesivas, ¿sí? Respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Ya tengo el gradiente, ese campo vectorial, ¿no? Que es perpendicular a todo el paraboloide. Pero yo quiero uno de ellos, evaluado en el punto P sub 0. Y ese se convierte en la normal. Listo. Aquí tengo ya la normal, evaluado en el punto P sub 0. Ahí está. Bien, continuemos. Ahora, lo que evidentemente no tengo, ¿sí? Es el plano, ¿no? ¿Sí? Vamos a... Hasta ahí, digamos, para no perder de vista nuestra gráfica, ¿no? ¿Sí? Lo que no tenemos ahora es el punto en cuestión. O sea, me tocaría, ya tengo la normal, ¿no? Aquí es igual, pero debo hallar Y sub 0, X sub 0 y Z sub 0. Todavía no tengo el punto. Y evidentemente, el punto también es un parámetro importante para hallar el plano, ¿sí? Entonces, nos centramos en hallar dicho punto. Dicho punto que ya habíamos dicho que pertenece no solamente al plano, sino pertenece a la recta que es dato y al paraboloide, ¿no? ¿Sí? Que también es dato. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo. Como logras ver, acá decimos lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Si el plano contiene a la recta, indica que el planito, acá está, es paralelo a la recta. O sea, el vector direccional de la recta es perpendicular, ortogonal a la normal. O sea, el producto escalar de ambos es 0. Listo. Y esto es lo más importante en realidad, ¿no? ¿Sí? Este último. Este de acá, ¿no? Es por eso que partimos de ese hecho y en realidad voy a hacer el producto escalar. Ahora, ¿cómo he hallado el vector direccional de la recta? Bueno, eso no es tan difícil. En realidad, como dato del problema era la recta, y evidentemente acá observo el vector direccional. Menos 2, 1. Bajemos un poco más, ¿sí? Menos 2, 1. Ahí está U. Este ya lo tenía, ¿sí? Efectúo el producto escalar y me queda una ecuación. Tengo ya una ecuación para seguramente hallar el punto, ¿no? X0, Y0, Z0. Bien, como el punto pertenece a la recta, se lo hemos dicho varias veces, entonces yo lo puedo insertar en la recta. O sea, acá está la ecuación de la recta desde otra perspectiva. Hace rato estaba en su perspectiva simétrica, ahora está en su perspectiva paramétrica. Yo sé que esto tú lo sabes, ¿no? Cuando yo reemplazo el puntito, ahí está X0, Y0, Z0, digamos, ya tengo el punto en función de un parámetro que es t. Bueno, sigamos. Ya para concluir, ¿no? Siendo t, dice, ¿no? El parámetro adecuado, evidentemente, que nos da el punto P sub 0, ¿no? Ahora, la idea es saber cuánto vale ese parámetro t. Entonces, algo bien simple. Sabemos que el puntito pertenece al paraboloide. Podemos reemplazarlo en el paraboloide, pero miren, algo también aquí que es aún más simple, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? Es el puntito de reemplazo en la ecuación que obtuve hace rato, ¿no? Esa condición de perpendicularidad, ¿no? Ahí está, otra forma de hacer. Entonces, reemplazo una ecuación con una incógnita, t vale 1, ¿sí? Obviamente, como ya conozco el valor de ese parámetro, reemplazo, obtengo el punto, claramente, P sub 0, si te vale 1, 2, si te vale 1, 1, y bueno, la componente tercera es siempre 1. Ya tengo el punto y el punto era lo más importante, ya tengo la normal, ¿no? La normal está en función del punto. Tengo el punto, tengo la normal, la ecuación del plano, ¿sí? Es normal, escalarmente vector de posición menos el punto, un punto. Y bien, de ahí sale esta ecuación del plano tangente. Y eso es todo, ¿no?
Entonces ahí vemos una aplicación de la gradiente, cuando se le saca la gradiente a una función implícita. Es un vector perpendicular. Muy bien, para concluir esta parte del gradiente, puesto que es un tema muy interesante, ¿sí? Tenemos un último problema más, ¿no? Para seguir esclareciendo conceptos. Bien, dice, bueno, hay un enunciado, el enunciado pide hallar, dice, la derivada direccional, ¿sí? Máxima en la dirección del vector E, ¿sí? La derivada direccional máxima de la función f, obviamente, ¿no? ¿Sí? Siendo f, dice, la función implícita. Claro, yo acá no veo una función implícita, esto es explícito, ¿no? Pero debo volverlo implícito como anteriormente me daba también un paraboloide, ¿sí? Y yo lo he vuelto implícito, ¿no es cierto? Despejando todo igualado a 0, ¿sí? Bueno, en un momento lo hacemos. Esto dice en el punto u igual a 1, b igual a 1, x igual a 1, z igual a 1. Bien. Entonces, hasta ahí nada nuevo, digamos, ¿no? Hasta ahí alguien puede decir, esto ya lo hemos hecho. Ya hemos hallado derivada direccional de una función explícita, pero ahora vamos a hacerlo de una función implícita. No va a ser tan difícil, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí. Y dice, ¿no? Debemos considerar este sistema que también nos da el enunciado. Bueno, el enunciado en realidad no es lo saqué de un examen, pero lo puse acá ya, digamos, desde un punto de vista más simple, ¿ya? Bien. Veamos, solución. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar cómo es que se halla la derivada máxima, la derivada direccional máxima, ¿sí? Como puedes apreciar, esto es algo que ya hemos visto. Ahí está. Entonces, la derivada máxima de una función en una cierta dirección va a ser el gradiente de la función, dicha función, el módulo, ¿no? El módulo. Listo. Ya lo hemos visto. A continuación, debo hallar el gradiente de la función. Bueno, la función no la veo, ¿no? No la veo, pero ya en un momento lo vemos. Sin embargo, acá vemos en su forma, digamos, genérica. Bien, pero antes de colocar su forma genérica, me gustaría mostrarte la función f, ¿no? Como te dice que f es la función implícita de esto, entonces parto de esa función, explícita por cierto, y la vuelvo implícita, ¿sí? Esto es igualando todo a 0. Listo. Esto, entonces, es f. Muy bien. F de cuántas variables depende? De 3. X, Y, y ya no hay Z, hay B. ¿Sí? B chica, ¿no? Por eso es que F, respecto de X, respecto de Y respecto de B chica, B. Listo. ¿No? Ahí está. Luego el gradiente, entonces, ya está facilito, ¿no? Voy a derivar esto respecto primeramente de ¿qué? De X. Derivar esto respecto de X, obviamente, nos va a dar lo siguiente. D respecto de X menos 0, ¿sí? Puesto que en acá, digamos, derivada parcial, X es la variable, luego Y y D son constantes, ¿sí? Ahí está. Y luego hago lo mismo para f de Y es la variable en acá, entonces D respecto de Y menos 0. Luego hago f respecto de b, que saldría, por supuesto, menos 1. Aquí hay x y y que son constantes, 0. Y acá está, respecto de b, b es la variable, menos 1. Bien. El gradiente, en resumida sería esto, ¿no? B respecto de x, respecto de y, coma menos 1. O sea, debo hallar el módulo de esta expresión, de este vector. ¿Sí? Debo hallar el módulo. Pero bien, yo no tengo b respecto de x y yo no tengo b respecto de y. ¿De dónde lo saco? Bien, es por eso que el problema decía, dado este sistema. Muy bien, en este sistema veo algo interesante. Y esto es algo que hemos visto en los anteriores videos, ¿no? Veo una función
u una función b, ¿sí? Que seguramente dependen de x y de y. Eso es lo que yo veo. Claro, no todos pueden observar eso, ¿no? Esto lo vas a observar si y solo si, en mi curso, obviamente, si has visto los videos anteriores, ¿no ve? Sobre todo el video donde explicamos el hecho de las funciones implícitas, ¿no? ¿Sí? Y las reglas de la cadena, ¿no? ¿Sí? Cómo hacer esto. Ahí realmente está muy claro, ¿no? ¿Sí? Creo yo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, si bien podemos despejar u y b en función de x y derivar luego, ¿sí? Sería un poco difícil quizá. Tendrías que ser un buen matemático, como siempre digo, ¿no? Porque está medio tremendo el despejar u y b. Otra forma sería utilizar los jacobianos, ¿sí? Para no despejar. Y de una hallar v de x y v de y. Y si quieres, puedes hallar también u de x y u de y, digamos, ¿no? Bueno, a ver, observemos. Entonces, todos atentos en estas expresiones. Lo que acabo de hacer es volver implícita cada ecuación, ¿sí? Todo igualado a 0. De ahí estoy poniendo primero F mayúscula, ¿sí? La primera, G mayúscula, la segunda. Bien, como quieres encontrar estas expresiones, utilizamos jacobianos, ¿sí? Los jacobianos son simples, ¿sí? Quieres hallar b de x. Entonces va a ser menos esta división, ¿ya? Yo siempre lo digo, ¿no? Para saber esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá, ahí. Bueno, mira. ¿Quieres hallar b de x? Entonces, esto es el jacobiano de f mayúscula, g mayúscula, todo respecto, digamos, de v, f mayúscula, g mayúscula, v. Pero quieres hallar b de x, entonces en lugar de b, tú le cambias por x. ¿Sí? En lugar de b, tú le cambias por x. Es una regla, digamos, ¿no? Digamos que no quiero hallar b de x, quiero hallar u de y. ¿Sí? U de y. Entonces, donde veas u, le cambias por y. Solamente al numerador. El denominador no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. Listo. FG, V. FG, V. ¿Ok? Y en el numerador se cambia. Bien. No quiero u, ¿sí? Quiero solamente v. Quiero b de x y b de y. Eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, si recordamos, aquí era v, ¿sí? Y donde vea b, le cambio por x, porque quiero b de x. Es una reglita, digamos, ¿no? Bien, cada jacobiano evidentemente se convierte en una determinante. FU, FX, primera fila. GU, GX, segunda fila. Mira que lo mismo pasa acá, ¿no? FU, FB, primera fila. GU, GB, segunda fila. Hay un menos siempre, ¿no? Adelante de esta formulita, ¿no? Resuelves derivada de f respecto de u, bien, todo es constante excepto u. Entonces te va a quedar b. Derivada de f respecto de x, todo es constante excepto x. Pero u y b, ¿no que dependían de x y de y? No. Cuando estás aplicando esta regla, todo es constante, ¿sí? Todo es constante. Excepto, obviamente, respecto de la variable que estás derivando, que sería x. Menos 3. Listo. Ojo, atento ahí entonces, ¿no? G de u, bueno, 4u cubo, todo es constante. G de x, todo es constante y sería menos 2x. Pero nuevamente, no que u depende de x y b depende de x. No. Cuando aplicas jacobianos y cuando aplicas esta estructura, en realidad dices que g depende de u, v, x y y. Listo. ¿Ok? Nuevamente te recomiendo los videos anteriores, donde esclarezco esta partecita, digamos, ¿no? Y demuestro de dónde salen los jacobianos y demás, ¿no? Bueno, ya está. Lo evaluamos en el punto que te decía, ¿recuerdas? ¿No? Te decía un puntito ahí, ¿sí? Nos daba un punto. U igual a 1, B1, X1, Y1, ¿sí? Entonces, ahí está.
evidentemente, b de x, valor numérico. Lo propio pasa con b de y, ¿sí? Es facilito, es algo interesante porque la determinante de abajo va a ser la misma, ¿sí? Entonces ahí ya tienes un valor ganado cuando aplicas jacobianos, ¿sí? Y ahí está, b de y. Listo, nos salió eso. Como queríamos la derivada máxima, entonces, y nos faltaba, ¿no es cierto? B de x, b de y, ya lo tengo, lo reemplazo, hallo el módulo y nos sale raíz de 66 sobre 4. Y, bien, asunto acabado, ¿no? Ahora, acá un poquito, digamos, esclarecemos, claro, un poco más, y vemos quizá la dirección en donde se produce la máxima derivada. Observa que este E no te lo dan, ¿no es cierto? Pero acá lo podemos hallar, y esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto que en realidad la máxima derivada se da cuando el coseno vale 1, o sea, cuando el ángulo entre el vector u y el gradiente es 0 grados, o sea, son paralelos, o sea, directamente proporcionales. Gradiente ya lo tenemos, ¿no es cierto? Gradiente ya lo tenemos. De la misma manera, entonces, hallo el vector e, de la misma manera que hemos hecho arriba, ¿sí? Lo normalizo, por supuesto, y ya tengo también la dirección donde se produce la máxima derivada. No nos pedían, pero bueno, ahí lo tenemos. Ok, bueno. Entonces terminamos por esta ocasión, y ya en el siguiente video vemos las últimas aplicaciones, ¿sí? Entonces nos vemos en la última clase, que sería el último video número 9, si no me equivoco.